No es un secreto que los rusos se van del país y que nuevos miembros se unen a las colectividades rusas por todo el mundo. De los casi 30 millones de los rusos que viven en el exterior, 4 millones residen en países americanos. En su mayoría ya están completamente integrados a las sociedades locales, pero nunca se han olvidado de las raíces y se toman muy a pecho todo lo relacionado a Rusia. Pero si vamos a fijarnos bien en la historia, encontraremos que los rusos viven en Norteamérica, América del Sur, desde finales del siglo XIX. La mayoría de las personas rusas, bielorrusas, ucranianas, polacas, judías, escaparon del imperio ruso por razones económicas y políticas. En su mayoría llegaron los campesinos en busca de oportunidades y tierras libres para establecerse. El siglo XX ha sido uno de los peores en la historia de Rusia debido a las revoluciones, guerras y cambios políticos. Entonces, en los primeros 50 años del siglo XX llegaron aún más inmigrantes rusos, bielorrusos, ucranianos, polacos por razones políticas, mayormente a América del Sur. También una parte grande de comunidades rusas en América Latina son los viejos creyentes. Ellos escaparon del imperio ruso porque no estaban de acuerdo con la Iglesia Ortodoxa rusa y por eso corrían mucho riesgo. Y al final, una ola grande de inmigración rusa a las dos Américas está relacionada con el colapso de la Unión Soviética, ya que a partir de este momento ya no teníamos ningún problema para salir del país e irnos a donde nos da la gana. Bueno, ahora dirijámonos a la lista de las comunidades rusas más grandes en las dos Américas. Los rusos se encuentran en muchos países latinoamericanos. Por ejemplo, en Perú la comunidad rusa no es numerosa, está principalmente formada por las mujeres rusas, bielorrusas y ucranianas casadas con los peruanos. Ellos viven en Lima, también hay una pareja que vive en Cusco, pero ya vemos que Perú no está en la lista de los países con mayor cantidad de los rusos e información sobre el tema. Lo mismo sucede con Ecuador, Colombia, países centroamericanos. Definitivamente ahí podemos encontrar algunas personas rusas, pero son pocas, por eso no podemos hablar sobre cierta comunidad en su territorio. Pero al mismo tiempo, muchos rusos vienen a esta parte del mundo para vacacionar. De hecho, si ustedes quieren un video sobre los países más visitados por las mujeres rusas, pónganmelo en los comentarios. Argentina fue el primer país en recibir a los inmigrantes rusos. Justo Argentina les ofrecía a los campesinos tierras libres y oportunidades para establecerse. Más tarde llegó la gente más culta, militares, poetas, actores, hombres de negocios que escapaban de Rusia por razones políticas o por las guerras del siglo XX. En total se dice que Argentina recibió 350.000 personas eslavas y es la comunidad rusa más grande en América del Sur. No todas estas personas siguen hablando ruso. Aproximadamente solo 100.000 personas lo usan. Principalmente los inmigrantes residían en la región metropolitana de Buenos Aires. A grandes rasgos se pueden contar 5 olas de inmigración rusa en Argentina que también se componían por grandes contingentes de personas bielorrusas, ucranianas y polacas. Además, en la provincia de Río Negro existe la ciudad Choel, donde viven muchos ortodoxos rusos. En total, en varias provincias de Argentina se han registrado 32 centros culturales rusos, por ejemplo, en el aglomerado Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Ushuaia, San Luis, Rosario. El Consejo Coordinador de las Organizaciones de Compatriotas de Rusia en Argentina se encarga de eventos culturales en el país. Junto con Argentina, Uruguay recibió muchas personas rusas. A principio del siglo pasado, 300 familias rusas se mudaron al departamento de Río Negro y formaron allí su comunidad en el pueblito de San Javier. En Rusia ellos no estaban de acuerdo con la Iglesia
Iglesia Ortodoxa Rusa. El gobierno uruguayo les cedió a las familias algunas tierras agrícolas para que las trabajen, las habiten, y los colonos introdujeron el girasol y también algunas técnicas agrícolas avanzadas a Uruguay. Eran los primeros en poner un molino de harina y también una planta productora del aceite de girasol en el país. Durante la dictadura cívico-militar uruguaya, los rusos fueron perseguidos ya que los militares los veían como posibles simpatizantes comunistas. Lamentablemente, justo por eso muchas personas dejaron de hablar el ruso y la mayoría de los libros rusos fueron destruidos. Chicos, si están en Uruguay y están interesados en la cultura rusa, pueden visitar el pueblo de San Javier, ya que todavía la mantienen. Cerca del pueblo de San Javier se encuentra otra colonia rusa en Uruguay llamada Ofir, formada por 15 familias rusas, pero allí no se puede ingresar sin permiso oficial, ya que es un territorio privado y ellos no dejan tomar fotos ni videos. Yo leí un artículo que decía que la gente ahí sigue hablando muy bien el ruso, que las familias son muy numerosas, ellos tienen nombres rusos y siguen usando la típica ropa rusa. La diáspora rusa en México es bastante pequeña y está diseminada por todo el país. Aproximadamente, allí residen 1.300 personas y se encuentran más en Cancún, Guadalajara y Playa del Carmen. En su mayoría son empleados de empresas turísticas, ya que México es un país popular para las vacaciones de los rusos. También en la Ciudad de México hay otras agrupaciones culturales rusas dedicadas a conservar sus tradiciones, folclore, practicar sus religiones ortodoxa y judía, y también su educación y otros intereses sociopolíticos. De hecho, en los años 80 a México de Rusia se mudaron muchos artistas y profesores rusos. La comunidad rusa históricamente más numerosa en México se encontraba en Baja California. En el siglo pasado, al Valle de Guadalupe en Baja California se mudaron varias familias religiosas de Rusia. Se establecieron en las zonas rurales de Ensenada, pero después se fueron para California de Estados Unidos, ya que allí se habían establecido en su mayoría sus compatriotas. Ahora en Ciudad de México, Chihuahua, Hermosillo y Torreón viven las comunidades de chuvasios de Rusia. También en Ciudad de México, Puebla de Zaragoza, Monterrey, Chihuahua, se encuentran los tártaros. A principios del siglo XX, Brasil hacía mucho para que los rusos viniesen a su territorio, más a menudo a San Paulo. Incluso les pagaban billetes a los inmigrantes. Brasil necesitaba de las personas trabajadores para las zonas rurales y la gente en Rusia quería buscar suerte lejos de la patria. Oficialmente, Brasil recibió 40.000 personas eslavas. Lo curioso es que entre la gente que llegaba estaban muchas personas muy educadas, pero lo tenían que esconder para poder ganar el billete. También después de la Segunda Guerra Mundial y la Revolución en China, a Brasil llegaron muchos rusos que se habían establecido en China. Entonces, ahora en el territorio de Brasil se encuentran los descendientes de los rusos y los de rusos chinos. La mayoría de ellos viven en San Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia y Santa Rosa. En los estados de Paraná, Mato Grosso y Goiás se encuentran las comunidades de los viejos creyentes rusos. En comparación con otros países latinoamericanos, la inmigración rusa en Panamá es bastante joven, ya que a principios del siglo XX en Panamá vivían como 5 o 6 personas rusas. La mayoría de la gente vino en los años 90, 2000, pero la ola más grande de inmigración rusa en Panamá todavía no se termina. Cada año llegan más y más personas rusas y en su mayoría son profesionales que vienen para trabajar. La comunidad rusa se encuentra
en la ciudad de Colón. Ella está llena de los descendientes de toda la Unión Soviética. Los rusos trabajan en el Canal de Panamá. También por el régimen favorable de impuestos vienen muchos negocios rusos. Cada año Panamá invita aproximadamente 1.000 personas de Rusia para trabajar en construcciones, empresas industriales y turismo. Dice que en Paraguay viven al menos 10.000 descendientes rusos y a diferencia de Argentina, a Paraguay no llegaban los campesinos. En su mayoría, mayor parte de migración rusa en Paraguay consistía en los militares, quienes no aceptaron la Unión Soviética. En los tiempos del Imperio Ruso, los militares eran las personas más educadas del país. Entonces, gracias a eso, en Paraguay los rusos crearon una facultad en la Universidad de Ascensión. También crearon unas escuelas de matemáticas, bailes clásicos, apoyaron al sistema de carreteras y el suministro de energía eléctrica. Como en Brasil, a Paraguay, después de la Segunda Guerra Mundial y la Revolución en China, llegaron muchos rusos que se habían establecido en China antes. Ahora en el territorio de Paraguay se encuentran más de 40 centros culturales rusos. Chicos, también me acuerdo de una publicidad rusa en mi infancia que decía que Paraguay invitaba a las familias rusas a venir y vivir en su territorio. Había unos terrenos con proyección de crear una comunidad rusa en Paraguay. ¿Ustedes han escuchado algo del proyecto? Ya no me acuerdo todo en detalle ya que pasó más de 15 años quizá, pero yo quiero saber si ustedes han escuchado algo. Más de todo, los rusos se encuentran en los Estados Unidos. Aproximadamente se mudaron 3 millones de personas. La primera ola llegó al mismo tiempo que la de Argentina. Primero llegaron los pobres en busca de oportunidades. Gente de ciertas naciones, religiones también escapaba de Rusia. Después, en los tiempos de la Unión Soviética, se mudaban los desconformes con el régimen político y usaban la idea de pedir refugio en el país. Pero la ola más grande de la inmigración rusa en Estados Unidos llegó en el tiempo de perestroika, ya que habían abierto las fronteras. En general, este periodo en la historia de Rusia es bastante gris porque la gente no tenía trabajo, se quedaba sin dinero, se quedaba sin sueldos y en total la economía era todo un desastre. Entonces la gente pensaba que en Estados Unidos iban a encontrar una vida mejor. Hay muchos emigrantes rusos en Los Ángeles, Cleveland, Nueva York, Baltimore, Chicago, San Francisco, Washington. También la mayoría de ellos viven en Nueva York, pero se encuentran en California, Illinois, Massachusetts, Pensilvania, Florida. En Estados Unidos hay varios rusos. Básicamente son como pedacitos de Rusia, pero en las ciudades norteamericanas. Allí hay todo para que la gente se sienta bien. Allí hay todo en ruso, escuelas, tiendas, negocios, restaurantes, música. La gente que vive allí normalmente no tiene necesidad de salir del barrio porque allí tiene todo. Muchas personas famosas ahora en Rusia, artistas, desarrollaron su carrera justo en estos barrios y el más conocido de todos es el barrio de Brighton Beach en Nueva York. Ha sido un placer para mí contarles sobre las comunidades rusas en las dos Américas. Es un tema muy amplio, pero a la vez muy interesante. Si te gustó este video, por favor dame tu like, compártelo con tus amigos. Si eres nuevo en mi canal, quédate, suscríbete, activa la campanita para no perder todo lo más delicioso que yo preparo especialmente para ti. Yo también cuento un montón sobre las mujeres rusas en este canal, así que piénsalo bien y quédate con nosotros. También, chicos, sígueme en Facebook e Instagram. Nos vamos a ver muy pronto. Chao.